Bueno amigos, por fin el video que tanto me pidieron. Cómo logré obtener el B2 en francés en el examen de TCF en tan solo 8 meses. En este video les voy a compartir qué es lo que yo hice, las herramientas, los programas que utilicé, y voy a darle al final mis tips y recomendaciones para cuando den el examen de TCF. Para los que no me conocen, mi nombre es Robin, vine con mi pareja Claudia aquí a Canadá desde Perú y recientemente nos han invitado a ser residentes permanentes, y creo que la mayoría se debe a que pude obtener el B2 en francés. Eso nos aumentó 65 puntos en nuestro perfil y gracias al francés pudimos obtener una invitación a la residencia permanente. Así que muchos en nuestro canal de Instagram nos han preguntado: Robin, ¿cómo hiciste? Cuéntanos el plan de estudio, qué herramientas utilizaste, qué profe recomiendas, dónde comienzo si no sé nada. Bueno, en este video les voy a explicar todo lo que hice. He estado revisando mis anotaciones desde hace un año a ver qué hice al comienzo y me he dado cuenta de que hay bastantes cosas que no lo comenté en el Instagram porque me había olvidado totalmente, pero aquí les voy a explicar detalladamente qué es lo que yo hice para que tú puedas hacerlo también. Ya, lo primero que hice fue más o menos obligarme a estudiar 2 horas diarias. Y al comienzo no contraté profesores porque el profesor te va a estar explicando y tú no sabes nada del idioma. Entonces yo lo que te recomiendo es que sepas un poco por tu cuenta antes de estar pagando por profesores o clases grupales. En mi caso, yo comencé yo comencé viendo videos de YouTube de un canal que se llama 123dialogues.com. Ya, yo lo que comencé es viendo este canal 123dialogues.com. Lo voy a etiquetar, todos los links que les voy a compartir los voy a etiquetar acá abajo. En ese es un audio súper básico, son diálogos súper básicos, puedes encontrarlos en español e inglés, pero son diálogos en francés súper básicos. Ahí te vas a dar dando cuenta, vas apuntando, porque también está la traducción al español. Entonces ahí te vas dando cuenta cómo estructuran las preguntas, por ejemplo, cómo se dice cómo, dónde, qué, cuál, cuánto, importantísimo al comienzo para hacer tus preguntas. Entonces ahí también vas aprendiendo un poco de vocabulario. La segunda cosa que hice, y todo lo que diga no está en orden porque creo que hice todo a la vez. La segunda cosa que yo hice fue instalarme el app de Duolingo, más que nada para aprender el vocabulario. Yo sé que Duolingo no es tan bueno en darte oraciones de la vida real, porque ponen ejemplos totalmente extraños, pero te va a ayudar a identificar palabras, vocabularios, cómo se dice yo soy tal, tú eres tal. Entonces, vocabulario te va a ayudar Duolingo sí o sí, así que yo te recomiendo bajártelo. Ya, ahora la tercera cosa que hice era más o menos relacionar el ocio con el francés. Entonces lo que hice fue, la tercera cosa que hice fue, dejé de escuchar toda la música que yo normalmente escucho a escuchar solo artistas franceses o canciones en francés. De esta forma creo que también relajaba un poco el cerebro y aprendía pasivamente, escuchando y mejorando el listening para el francés. Entonces yo acá te recomiendo encuentres algún artista. Por ejemplo, yo escuchaba bastante Saz y Amir, dos artistas que cantan en francés, y lo que me gustaba también era buscar la letra y entender qué estaban diciendo, ¿no? Entonces me busqué la letra, hice la traducción, y a la vez cuando estás cantando, mientras escuchas y cantas, siento que vas indirectamente aprendiendo las palabras y repitiendo la pronunciación. Acuérdate que todavía de repente ahorita no tienes un profesor, o no te has comenzado tus clases grupales, entonces no sabes cómo se pronuncian las cosas. La cuarta cosa que hice fue todo mi contenido que yo miraba en YouTube, de ocio igual. Seguí viendo contenido, pero ahora en francés. Y aquí es donde te recomiendo una extensión de Chrome súper útil que se llama Language Reactor. Esta extensión te permite ver cualquier video de YouTube y ver la traducción, ver los subtítulos, mejor dicho, abajo. Y también en la parte derecha vas a poder ver todo lo que dice, y si tú no entiendes una palabra
Tú puedes darle clic a esa palabra y te va a llevar se va a abrir una ventanita donde te va a decir la definición de esa palabra. Yo escuchaba podcast en YouTube. Este es uno de los que recomiendo porque es un francés intermedio. Y con esa extensión que se llama Language Reactor. Bienvenue dans ce premier épisode du Kotong Podcast. Podía ver todo lo que decía a tiempo real. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très content que vous écoutiez ce podcast. Et pour commencer, je vais vous présenter l'idée de ce podcast. Y lo chévere es de que, porque, por ejemplo, si no entiendes una palabra, Commencer. te lo repite y además tiene como que su diccionario. Entonces puedes saber qué significa esa palabra. Y amigos, la quinta cosa que hice para aprender gramática es comprarme este libro de acá. Lo compré por Amazon, es el Grammaire Progressive du Français Intermédiaire, cuarta edición. Pueden comprarse este libro a la vez que el libro de las respuestas. Les voy a dejar los dos links aquí en la cajita de descripción. Lo compré todo por Amazon. Y con la compra de este libro te llega una clave para hacer ejercicios en línea. Para mí eso es lo que vale la pena. No tanto el libro, sino los ejercicios en línea, porque me pareció súper completo. Ahora, este ejercicio virtuales lo hice todos los días. Me puse una meta de hacer aunque sea un capítulo diario. Ahora les voy a enseñar cómo se ve. Ya amigos, con la compra del libro les van a dar una clave y con esa clave van a poder crearse su cuenta. Y me parece súper bueno porque acá tienen todos los temas y lo necesario para llegar al B2. Por ejemplo, al comienzo te van a enseñar el verbo être, lo básico, preposiciones, diálogos, pronombres, sujetos, adjetivos, la negación, el artículo. Súper completo, me pareció increíble. Vas a comenzar por el diálogo siempre. Y acá siempre te cuentan una historia. Vous êtes d'où? Je suis de Nice. Et vous? Je suis grec. Je suis... Bueno, también existen las reglas aquí abajo. Y después vas haciendo, una vez que terminas eso, pasas al siguiente ejercicio. Acá te dan un ejemplo. Dice, responde según el modelo. El sábado estás en el colegio o en la casa. El sábado estoy en la casa. Entonces, acá vas respondiendo, ¿no? Le matin, vous étiez à la maison ou à l'école? Le matin, je suis à... Al final puedes chancar esto para ver si está bien o no. Porque si está mal, te va a salir rojo. Y este es para ver las respuestas, ¿no? Me parece súper bueno y también te fuerza a escribir un poco. Y otra cosa muy importante. Acá vas a aprender cómo utilizar los acentos, las tildes, la gu, ¿no? La graf, y cómo hacerlo en el teclado. Te va a ayudar para el examen porque vas a utilizar bastante la A con el acento, con la tilde al revés, ¿no? La sexta cosa que hice fue practicar un poco en el writing. Y para mí esto es muy importante porque siento que el writing es lo principal. Si tú empiezas a escribir poco a poco y te das cuenta cómo se estructuran las oraciones, esa es la mejor ayuda que vas a poder tener. Entonces lo que yo te recomiendo es escribe un diario. No necesitas escribir mucho, simplemente un párrafo. Por ejemplo, un día puedes intercalar escribiendo el diario en la noche, comentando todo lo que hiciste en tu día, así practicas el passé composé. Y otro día lo escribes en la mañana para ver tu futuro simple, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Voy a ir al supermercado, voy a tratar de comprar tal, voy a buscar a mi... cosas así. Yo creo que si tú haces eso todos los días, vas a ver que poquito a poquito vas aprendiendo. Y así es como yo salí del B1 al B2. Se van a dar dando cuenta que del A1 al B1 en meses la van a agarrar, es súper rápido. Pero del B1 al B2, ahí es donde demora y donde te sientes estancado un poco. Entonces lo que yo te recomiendo es practicar el writing. Y si ya estás en el B1, que ahí viene mi séptimo punto, es contratar a un profesor. Yo sí comencé con profesores desde cuando ya tenía un A1 más o menos. Cuando ya podía decir mi nombre, dónde vivo, qué hago, cuáles son mis hobbies. Todo eso, cuando yo podía comprender al menos lo básico y hablar
no importa machucado, pero poder responderle lo que me dice. Ahí comencé con los profesores. Seguí con mis profesores, tuve un montón de profesores. Aquí es donde yo te recomiendo usar las plataformas Verbling, Preply o Superprof. Yo usé también de Superprof, creo que es Perú, porque es superprof.pe. Y ahí encontré también profesores donde obviamente en mi caso me salía más barato pagar en soles, ¿no? Al comienzo yo lo que les recomiendo es que encuentren al más barato para que les enseñen lo básico. Poco a poco tú vas a ir aprendiendo y cuando llegues al B1 te vas a meter con mi profe Farid. Él es el mejor de todos. Y ya muchos de ustedes o de nuestros seguidores han tenido clases con él y me han contado que lo han pasado. Aún así cuando han reprobado sus pruebas anteriores, con la ayuda de él lo han pasado. Y creo que sí, él es muy bueno en el TCF, especialmente en el speaking. Ya, ahora les voy a dar los tips para el examen de TCF. Yo no he dado el TF, así que no les puedo recomendar, pero por lo que yo averigüé, el TCF es más fácil, especialmente la parte escrita. Entonces, les voy a dar mis tips de lo que yo hice para aprobar el examen y algunos secretos. Ustedes saben que el examen se va a dividir en 4 skills, ¿no? El listening, el reading, el speaking y el writing. El listening y el reading es como el self y el IELTS. Es todo para marcar 39 preguntas de opción múltiple. Poco a poco son más difíciles y a medida que son más difíciles tienen más puntos. Entonces acuérdense que casi las últimas son las que tienen más puntos y las más difíciles. Entonces traten de hacerlas esas bien. Para el listening y reading hay una página que se llama reusirtcf-canada.com. En esa página ustedes van a tener que comprar una membresía. La membresía cuesta creo que $30. La compras por un mes. Yo la compré un mes antes de dar mi examen de TCF. Y ahí te vas a dar cuenta que, aparte que son ejercicios reales, te vas a dar cuenta que hay preguntas que se repiten. Entonces lo que yo hice fue verme como 15 exámenes pasados y me memoricé la respuesta. Yo en el examen real me di cuenta de que habían respuestas que se repetían. Y ahí saqué 5 puntos gratis en 5 respuestas gratis en cada examen, en el listening y en el reading, gracias a que ya había hecho estos exámenes de prueba. Se repitieron, así que golazo. Por otro lado, para mejorar tu listening es escuchando podcasts, que yo escuchaba el Learner French, y escuchar la radio. Escuchaba la radio mientras trabajaba, ponía el radio al costado. Por más que tú no entiendas al comienzo, siento que el oído se va a ir acostumbrando y poco a poco vas a ir identificando palabras y vas a ir entendiendo según el contexto. Yo creo que eso es muy importante porque en el examen también van a haber cosas que no vas a entender, pero por el contexto puedes sacar la respuesta. La parte del reading, si no hay mucho que pueda decirte. Básicamente tienes que tener buena comprensión lectora y para eso tienes que tener vocabulario y grammar. O sea, tienes que entender lo que lees. Personalmente, la parte de reading para mí es la más fácil porque se parece un poco al español y al inglés. La parte del writing, esto sí es importante porque el writing y el speaking son las partes más difíciles de todas. En la parte del writing son tres tareas. La primera es súper simple, es responder una carta casi. Entonces, apréndete bien cómo escribir formal e informal. O sea, tuteando y utilizando el bu, ¿no? Por ejemplo, si es un director, si es alguien en una empresa, algo así. Son de 60 a 120 palabras la tarea 1. Entonces lo que yo te recomiendo es apréndete bien cómo escribir formal e informal a uno y a varias personas. Y aquí es donde también te recomiendo, como ya sabemos más o menos qué te van a pedir, porque es una carta, apréndete bien cómo comenzar y cómo finalizar. Por ejemplo, aquí acabo de encontrar mi Word. Es tips para mi writing, ¿no? O por ejemplo, aquí escribí de una parte y por el otro lado, ¿no? O según tal, dice esto, hay que aumentar el precio, mientras que Madame tal piensa que debemos bajarlo. Entonces, estas cosas, estos conectores, me parecían importante aprenderme. Pero lo que le decía eran estos intros, ¿no? Cuando es tú y cuando es bu y cuando es pluriel, ¿no? O singular.
O sea, si ya tienes ya tus intros, puedes comenzar de frente y no estar pensando cómo comenzar. Igual con los endings, ¿no? A mí, por ejemplo, me encantaba terminar con esta oración porque sirve para casi todo y felizmente lo pude utilizar. Era esta, ¿no? Como que me quedo a disposición para toda la información complementaria y te invito a contactarme al correo tal o por teléfono. Increíble, porque acá ya hay como 30 palabras. Yo me memoricé todos mis intros, todos mis endings, entonces yo te recomiendo hacer eso. La parte 2 también hay que describir un evento. En mi caso me tocó escribir una pasantía que hice en el extranjero y tenía que escribirle a mis amigos sobre la experiencia. Entonces ahí también acuérdense que hay que utilizar todo en plural y en tiempo pasado, ¿no? Bueno, escribí, ahí son 120, 150 palabras y la última es el Task 3, esa es la más importante, creo que vale 10 puntos. Ahí tú tienes, son dos fragmentos de oración, dos párrafos mejor dicho, cada uno con 2 puntos de vista diferentes. Tú tienes que escribir 150 palabras como mínimo. Tienes que sintetizar básicamente las dos informaciones y al final dar tu conclusión. Esa es la parte de escrita. No me parece tan complicado porque es carta, describir un evento y tu essay, ¿no? Por así decirlo, tu opinión personal. Y la parte del speaking. Aquí es donde sí recomiendo que hables con mi profe Farid. Porque el Task 3, que es la parte más difícil, él te da una estructura. Él te da una estructura, por ejemplo, el intro, de ir reformular la oración, de ahí lo que vas a hacer a favor, en contra y en conclusión. Entonces, si tú sigues toda esa estructura, vas a poder hablar tus 4 minutos y medio. Recuerda que son 4 minutos y medio sin parar. Otra cosa que me olvidé decirles en la parte del writing, con la compra del paquete de reducir TCF Canada, hay ejercicios también para el writing. Son ejercicios reales donde te van a dar el Task 1, el Task 2 y el Task 3. Trata de hacerlos tú solo y cuando lo hagas, lo pasas por ChatGPT para que te corrija. Mi recomendación acá es no trates de hacer oraciones tan complejas. Te van a bajar puntos por cada error gramatical que hagas. Entonces no te vayas con oraciones tan complejas. Simplemente trata de mantenerlo bien o trata de usar verbos que tú sabes. Y si no cometes errores, muy posiblemente vas a conseguir el B2. Así que yo te recomiendo que no floreemos tanto y no hagamos tantas oraciones complejas que podamos cometer errores. Y bueno amigos, sé que este video ha sido un poco largo, pero tenía que explicarles a todos cómo yo es que lo hice desde cero. Aprendí de marzo a diciembre, en 8 meses, desde A1 al B2. Y espero que todas estas herramientas les ayude y puedan conseguir esa invitación a la residencia permanente. Acuérdense que si tú consigues el CLB 7 en francés, le vas a aumentar 50 puntos adicionales más los puntos del segundo language, que en este caso, como yo saqué CLB 7, me aumentaron 15 puntos más. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero que les pueda ayudar y si tienen alguna otra pregunta, duda o tips que quieran que les dé, dejen en la casilla de comentarios o escríbanos de frente a nuestro Instagram, que ahí es donde estamos posteando más seguido. Y no se olviden también que hemos dejado aquí en la casilla de abajo todos los links con todas las herramientas, los libros, los podcasts que escuchamos. Así que bueno amigos, muchos éxitos en su proceso y bon courage.